Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes, salseos y noticias sobre el mundo del espectáculo, especialmente si sois fans de las telenovelas turcas como nosotros. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy preparaos porque tenemos una bomba, una exclusiva que ha sacudido el mundo del fandom de Can Yaman. Si habéis leído bien en el título, Can Yaman y una confesión inesperada que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿De qué se trata? Pues prepárense porque vamos a desgranar la historia, analizar cada detalle y por supuesto, dar nuestra opinión sobre todo este drama que se ha desatado en Italia, el país que, como sabéis, Can Yaman ha adoptado como su segundo hogar. Antes de empezar con todo el jugo, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas y por supuesto, dejarnos vuestros comentarios al final del vídeo porque queremos saber qué pensáis de todo esto. ¡Allá vamos! Can Yaman, ese galán turco que conquistó nuestros corazones con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su increíble atractivo físico, se ha convertido en un ícono internacional. Desde su éxito arrollador en series como Erkencicus, Pájaro Soñador, su carrera no ha hecho más que ascender como la espuma. Lo hemos visto protagonizar campañas publicitarias de Dolce & Gabbana, La Pasta de Zecco, series italianas de alto presupuesto como Sandokan, e incluso, lo hemos visto incursionar en el mundo del cine con la serie El Turco. Pero detrás de esta imagen de hombre exitoso y admirado, parece que se esconden algunas sombras, algunas decepciones que el propio Can Yaman ha decidido compartir con el público. Y es aquí donde entra en juego esta confesión, esta revelación que ha generado un auténtico terremoto mediático. En los últimos meses, Can Yaman ha estado trabajando intensamente en Italia, protagonizando la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, un proyecto que generó muchísima expectativa y que, si bien tuvo una buena recepción, no alcanzó las cotas de éxito que muchos esperaban. La serie, aunque visualmente atractiva y con una premisa interesante, luchó por encontrar una conexión profunda con el público italiano. La química con Francesca Chillemi, su CEO protagonista, fue elogiada, pero la trama, a veces predecible y poco arriesgada, no logró mantener el interés a lo largo de la temporada. Pero más allá de los resultados de audiencia, lo que realmente ha llamado la atención es la reciente entrevista que Can Yaman concedió a un importante medio italiano, Corriere della Sera donde, de manera sorprendente y sin tapujos, confesó sentirse abandonado. Sí, señoras y señores, abandonado. Una palabra fuerte cargada de significado, que ha despertado la curiosidad y la preocupación de sus fans. ¿A qué se refiere Can Yaman con este abandono? ¿Quiénes lo han abandonado? Son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Y para intentar responderlas, tenemos que analizar el contexto en el que se produce esta declaración. Como os decía, Can Yaman lleva varios años radicado en Italia, un país que le ha brindado oportunidades laborales y donde ha encontrado un gran apoyo del público. Sin embargo, también es cierto que su adaptación a la cultura italiana no ha sido del todo fácil. Ha tenido que lidiar con el idioma, con las diferencias culturales, con la presión mediática y sobre todo con las altas expectativas que se han generado en torno a su figura. Recordemos el revuelo que causó su supuesta relación con Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana, un romance que terminó abruptamente y que lo catapultó aún más al centro de la atención mediática. Esa relación, llena de paparazzeos y rumores constantes, puso a prueba su paciencia y lo expuso a un nivel de escrutinio al que quizás no estaba acostumbrado. En la entrevista, Can Yaman no especifica quiénes son exactamente las personas que lo han abandonado. Sin embargo, entre líneas, se puede intuir que se refiere a una combinación de factores. Por un lado, podría estar hablando de su equipo de trabajo, de aquellas personas que lo han acompañado en su carrera y que quizás no han estado a la altura de las circunstancias en los últimos tiempos. Podría ser que sienta que no han sabido gestionar su imagen, que no le han ofrecido los proyectos adecuados o que no lo han defendido lo suficiente ante las críticas. Por ejemplo, algunos fans han cuestionado las decisiones de su agencia en Italia, alegando que no han sabido aprovechar al máximo su potencial y que lo han encasillado en roles que no le permiten brillar. Otros critican la falta de transparencia en la gestión de su agenda, lo que ha generado cancelaciones de eventos y descontento entre sus seguidores. Por otro lado, también es posible que Can Yaman se sienta abandonado por parte de la industria del entretenimiento italiana. A pesar de haber sido recibido con los brazos abiertos, es evidente que todavía se le considera un extranjero, un actor turco que está intentando hacerse un hueco en un mercado muy competitivo.
Es posible que sienta que no se le da el mismo trato que a los actores italianos, que se le exige más o que se le juzga con mayor dureza. La competencia en la industria italiana es feroz, y Can Yaman ha tenido que luchar contra estereotipos y prejuicios para ganarse el respeto de sus colegas y del público. Algunos críticos han sido particularmente duros con su acento italiano y con su estilo de actuación, lo que ha podido afectar su moral y su confianza. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Can Yaman se sienta abandonado a nivel personal. La fama y el éxito tienen un precio muy alto, y muchas veces implican sacrificar relaciones personales, alejarse de la familia y los amigos, y sentirse solo y aislado. Es posible que Can Yaman esté experimentando esta soledad, esta sensación de vacío que a menudo acompaña a la vida de las celebridades. Vivir lejos de su Turquía natal, de su familia y amigos de toda la vida, debe ser una experiencia difícil. Aunque Italia le ha ofrecido oportunidades profesionales, la distancia física y emocional puede generar un sentimiento de desarraigo y soledad. Pero la confesión de Can Yaman no se limita a este sentimiento de abandono. En la entrevista, el actor también habla de la presión a la que se ha visto sometido en los últimos años, de las expectativas que se han depositado en él y de la dificultad de mantener la calma y la cordura en un mundo tan exigente como el del espectáculo. Reconoce que ha cometido errores, que ha tomado decisiones equivocadas y que ha aprendido de sus experiencias. Y sobre todo muestra una gran humildad y una gran honestidad al reconocer sus propias vulnerabilidades. Habla de la dificultad de lidiar con los paparazzi, de la invasión a su privacidad y de la constante vigilancia a la que se ve sometido. Menciona también el estrés generado por las largas jornadas de rodaje, la presión por mantener su físico y la necesidad de complacer a sus fans. Esta confesión de Can Yaman ha generado un debate muy interesante en las redes sociales. Muchos fans han expresado su apoyo y su solidaridad con el actor, mostrándole su cariño y animándolo a seguir adelante. El hashtag #Can Yaman estamos contigo se ha convertido en tendencia en Twitter, demostrando el inmenso cariño que sus seguidores sienten por él. Los fans le envían mensajes de ánimo, le recuerdan sus logros y le piden que no se rinda ante las dificultades. Otros, en cambio, han criticado su actitud, acusándolo de victimismo y de falta de profesionalidad. Estos detractores argumentan que Can Yaman debe ser más fuerte, y que no debería quejarse de las consecuencias de la fama. Le recuerdan que muchos actores sueñan con tener la oportunidad que él ha tenido, y que debería estar agradecido por su éxito. Y también hay quienes han aprovechado la ocasión para atacarlo y para reavivar viejas polémicas, como su controvertido romance con Diletta Leotta o sus supuestos altercados con algunos miembros del equipo de producción de Viola come il mare. En nuestra opinión, la confesión de Can Yaman es un acto de valentía y de honestidad. En un mundo donde las celebridades suelen mostrar una imagen perfecta e irreal, es refrescante ver a un actor que se atreve a mostrar sus debilidades y sus inseguridades. No creemos que se trate de victimismo, sino de una necesidad de expresar sus sentimientos y de compartir sus experiencias con el público. Todos tenemos momentos de debilidad, momentos en los que nos sentimos perdidos y desorientados. Y es importante reconocerlos y compartirlos para poder superarlos. Además, es importante recordar que detrás de la imagen pública de Can Yaman hay una persona de carne y hueso, con sus propias emociones y vulnerabilidades. Creemos que Can Yaman está atravesando un momento difícil en su carrera y en su vida personal. La presión mediática, las altas expectativas y la distancia de su hogar lo están afectando. Pero también creemos que tiene la fuerza y el talento necesarios para superar este bache y para seguir cosechando éxitos en el futuro. Lo importante es que se rodee de personas que lo apoyen y lo quieran, que se centre en proyectos que lo ilusionen y que aprenda a gestionar sus emociones y a cuidar su salud mental. Tal vez necesite tomarse un tiempo para reflexionar, para reconectar con sus raíces y para recargar energías. Un retiro espiritual, un viaje en familia o simplemente unos días de descanso podrían ser beneficiosos para su bienestar emocional. Y ahora, vamos a la parte más interesante de este vídeo, vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la confesión de Can Yaman? ¿Creéis que se trata de victimismo o de un acto de honestidad? ¿Quiénes creéis que lo han abandonado? ¿Qué consejo le daríais a Can Yaman para superar este momento difícil? ¿Creéis que debería volver a Turquía por un tiempo o seguir luchando por su carrera en Italia? Dejad vuestros comentarios abajo porque queremos saber qué pensáis de todo este drama. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo y drama.
En resumen, hoy hemos analizado la confesión de Can Yaman, en la que el actor turco reveló sentirse abandonado en Italia. Hemos explorado las posibles causas de este sentimiento, desde la presión mediática hasta la distancia de su hogar, y hemos debatido sobre si se trata de victimismo o de un acto de honestidad. Hemos visto cómo esta confesión ha generado un debate en las redes sociales y hemos compartido nuestra opinión al respecto. Además, hemos profundizado en los posibles factores que contribuyen a su sentimiento de abandono, como las críticas a su trabajo, la competencia en la industria italiana y la soledad que puede generar la fama. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que os haya resultado interesante. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios abajo porque queremos saber qué pensáis de todo este drama. Y por último, pero no menos importante, os animamos a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y, por supuesto, a suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y más noticias del mundo del espectáculo turco e internacional. Hasta la próxima. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos pronto.